Digno es el Cordero. Alabanza a Manuel. Digno eres tú, Señor. Gracias y paz a todos los hermanos y amigos que nos estén viendo. He aquí nosotros, los hermanos de Jesús Fuente de Agua Viva, hermano Mal, la hermana Carolina y yo, Tomás, para meditar la palabra de Dios, como siempre queremos hacer, porque es la que nos alimenta, la que nos ayuda a crecer. Entonces sacamos tema del libro de Génesis, que lo estamos meditando algunos días de semana, como miércoles y jueves, y sacamos de Génesis capítulo 12 un tema que le titulamos Abraham, inmortal elegido por Dios. Así que hermano Omar estará compartiendo esta palabra con nosotros para nuestra edificación y la de todos ustedes. Así que adelante, hermano Omar. Gracias y paz, el Señor les bendice. Y como dijo Tomás, estamos aquí en Córdoba, Argentina, en la ciudad de Cosquín. Mi nombre es Omar, Carolina. Y como dijo él, estamos estudiando Génesis y bueno, vamos a hablar sobre Abraham. Ya hemos hablado, pero queremos compartirlo con ustedes también. Y Abraham, si lo encontramos, vamos a buscarlo en Génesis. Vamos a buscar Génesis, vamos a empezar ya en el 12. Vamos a estar ahí en el 12. Abraham, primero se llamaba, como dice ahí Génesis 12, se llama Abram. Abraham, así como se dice, Abraham, el padre es exaltado. Eso significa el nombre Abraham. Pero después Dios le cambió el nombre. Como a veces pasó en otros personajes también, ¿no? Uh-huh. Y le puso Abraham, que significa padre de una multitud. Padre de una multitud, porque él dijo que le iba a bendecir, iba a ser una nación, de él iban a ser una nación grande, muchísima gente. Entonces, padre de una multitud, Abraham. Y bueno, haciendo un resumen, para los que por ahí no conocen, bueno, Abraham era de Ur, allá es como donde está el Golfo Pérsico actualmente. Uh-huh. Era de esa zona él. Y el padre decidió irse para emigrar, salir de esa tierra, ¿no? Y llegó el padre que se llamaba Tare hasta Aram. Llegó hasta Aram, se quedó ahí y ahí falleció. También había fallecido su otro hermano de Abraham, había fallecido, Aram, se llamaba él. Entonces, cuando falleció el padre, aparece el capítulo 12, donde dice, Dios llama a Abraham. Uh-huh. Dios llama a Abraham. Pero como dijimos, ya Taré ya estaba en el camino, o sea, ya Taré el padre había emigrado con los hijos y llegó hasta ahí. Pero estaban de camino también para llegar hasta Canaán. Pero ahí Dios lo llama a él. Entonces le dijo el 12:1, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Entonces vete. Y bueno, lo que primero que vemos de Abraham, que fue obediente. Una característica de un mortal, Abraham, como nosotros, como las mujeres, varones, un mortal que fue obediente. Porque dijo, bueno, Señor, vete. Ya estaba entrenado Abraham, porque ya su padre había emigrado, como dijimos, ¿no? Y llegó hasta ese punto. Tenía que continuar. Pero igualmente, ¿a quién no le cuesta cambiar de lugar? A nosotros estamos más habituados, ¿no es cierto? Porque nosotros somos de Rosario, pero después nos fuimos a Tierra del Fuego, que es una punta de la Argentina, ¿no? Y ahí estuvimos 10 meses y después de ahí fuimos a Trelew, que es un poquito más arriba. Después de ahí volvimos a Rosario. Y después de Rosario venimos acá a Córdoba, a otra provincia, ¿no? Que está en el centro del país, más o menos. Pero
cuesta, porque cuesta dejar los parientes, los amigos, los trabajos, la casa. Vos vas a un nuevo lugar, todo distinto, ¿no? Pero bueno, Abraham aceptó el desafío, fue obediente, ¿no? Porque había que dejar la tierra donde vivía, los parientes, que a veces la familia tira mucho, la familia a veces no quiere que nos vayamos, no quiere que los dejemos, que los abandonemos, ¿no? A veces cambian las cosas cuando uno deja a la familia, ya no es lo mismo. Incluso acá Dios le dio algo, bueno, no tanta seguridad, porque dijo, a la tierra que yo te mostraré. O sea que no le dijo, andate como nosotros a tal lugar. Yo te voy a mostrar la tierra donde vos tenés que ir. O sea que paso a paso él tenía que aceptar la dirección de Dios. Entonces fue obediente. Y él tenía 75 años cuando pasó esto. Dice, ¿a dónde dice que tenía 75 años? Por acá lo tengo. Bueno, en el tierra de Canaán. Bueno, ya lo voy a encontrar. Sí, acá, en el 4. En el 4. 75 años cuando salió de Aram. Gracias, 12:4, ¿no? Tenía 75 años y Sara, creo que tenía 10 años menos que él, lo acompañó, y su sobrino también iba, su sobrino. Y vamos a leer Génesis 22, del 2 al 3, como también acá vemos, esto fue duro para él también, un acto de obediencia supremo. También ya lo hemos visto cuando estudiamos otros días. ¿Querés leerlo el 2 y el 3? ¿Del 22? 22. Sí, 2 y 3. 2 y 3. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hasta ahí. ¿Te dije 2 y 3? Sí. Bueno, el 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Aparejó, también dice su asno acá en la otra versión. Acá dice enalbardó. Claro, ahí como que lo preparó el caballo, el asno, le habrá puesto la montura, le habrá puesto todo para salir de viaje. Entonces acá dice el versículo 1 que Dios probó a Abraham. Lo probó. O sea que acá vemos que Dios quería ver si realmente lo que decía Abraham, lo que creía de Dios era cierto, ¿no? Ya Dios le había prometido anteriormente que le iba a dar un hijo a él. Le iba a dar un hijo, pero de su matrimonio, ¿no? De hijo de Sara también, y de él. Porque ya había tenido un hijo anteriormente con Agar, que era una sierva de Sara, que se llamó Ismael. Pero Dios le había dicho que le iba a dar de sus entrañas, iba a salir, y también incluyendo a Sara, su esposa legítima, ¿no? Entonces acá, una vez que después Dios le dio a su hijo de nacimiento de su matrimonio, dice, llévalo, ofrécelo en holocausto. Holocausto era un sacrificio que se hacían en los animales, que se quemaba, por supuesto, primero se lo degollaba, se derramaba la sangre del animal y después se lo quemaba entero. Y acá le pide que haga eso con su hijo, que era muy chico, un adolescente. Y bueno, y Dios le dijo esa orden y él dice que se levantó muy de mañana, como dijimos, bien, no demoró en levantarse, sino que preparó todo, su asno, la leña con la cual iba a quemar a su hijo, y se puso en marcha. Incluso dice que fue 3 días que estuvo yendo, ¿no? Hasta que llegó al lugar. Imagínense toda esa procesión, ¿no? Ese proceso Pero Abraham fue obediente.
fue obediente y hasta lo último. Fue obediente hasta que Dios le dijo no, porque cuando iba a extender su brazo, como dice más adelante, Dios lo frenó. Dios lo frenó. Hasta ahí llegó. Pero ahí vio la obediencia de él. Vamos a buscar ahora Hebreos 5:9, si lo puede leer Tomás, si me hace el favor. Hebreos 5:9. Sí, dice Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Amén. ¿A quién se refiere a este pasaje? A Jesucristo. A Jesucristo, ¿no? Uh-huh. Dice que fue obediente Jesucristo. ¿Y quiénes van a ser salvos? También dice, amplía ahí. Todos los que le obedecen. Todos los que le obedecen, muy bien, todos los que le obedecen. O sea, vamos a ver que es importante creer en la obra de Jesús, que es la obra que nos salva, arrepentirnos, cambiar de la vida que teníamos a la nueva vida en Cristo. Pero dice que después debemos demostrar obediencia a lo largo de nuestra vida, ¿no? Obediencia. Y después vamos a leer también 2 Corintios, no se vayan de Génesis, pero 2 Corintios, la Caro. Tengo 10:5. Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Esa? Sí. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muy bien. Llevando cautivo todo pensamiento. Es así, cuando nosotros, a veces cuesta obedecer, realmente a mí me cuesta. Pero dice que llevemos cautivo todo pensamiento que va, que es contrario a Dios, que es un pensamiento mío, que surge de mí, que yo quiero hacer la mía, tengo que dejárselo en la mano de Dios, llevarlo cautivo, que Él se haga cargo y yo obedecer. Todo pensamiento que me quiera distraer, que iba a evadir mi responsabilidad, llevarlo a Cristo y obedecer. Y ya que está por ahí cerca, Romanos 16, antes, pegado. Romanos capítulo 16, cuando está terminando el versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Muy bien. Amén. Acá Pablo le escribe a los hermanos de Roma. Uh-huh. Le escribe la carta a los romanos y le dice que era notorio. Notorio a todos. Su obediencia. La obediencia de ellos. La obediencia que mostraba la iglesia que estaba en Roma, y era notorio. Era notorio. Y bueno, como nos centramos en Abraham, pero vemos que también, ¿no es cierto?, el Señor, los hermanos de Roma, eran obedientes. Es muy importante la obediencia. Pero también Abraham era generoso. Vamos a volver otra vez a Génesis. Vamos a volver a Génesis, capítulo 13. 13:9, como nos dice, a ver, dice 13:9. ¿Lo tenés ahí? Si no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Quién dijo eso? ¿Abraham a quién? Abraham a Lot. ¿Por qué? Porque se separaron. Claro, porque estaban teniendo problemas ahí juntos. Entonces, dijimos que Lot era el sobrino de Abraham y ya había disputas con el rebaño porque eran ganaderos, ellos, entonces con las tierras, con el agua, y bueno, entonces ya decidieron separarse. Y bueno, y Abraham, como era
mayor, era el tío de él, le dio a elegir a él, ¿no? Entonces acá vemos la generosidad de él. Si vos vas para allá, yo voy para el otro lado. Si vos elegís aquel, yo voy para el otro, ¿no? Y a los ojos humanos, Lot eligió la mejor parte. A los ojos humanos. Era un valle, ¿no? Y bueno, él eligió ese lugar y Abraham se fue para el otro lado. Entonces vemos que él fue una muestra de generosidad, de desprendimiento. Vamos también a Génesis 18. Seguimos Génesis. A ver, 18. Acá cuando van a ser, vienen los ángeles, ¿no? Y el Señor se le apareció en el encinar de Manre, mientras él se estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando alzó los ojos y miró, y aquí 3 hombres estaban parados frente a él, y al verlos corrió a la puerta de la tienda a recibirlo y se postró en tierra. Y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavar los pies y reposar bajo el árbol. Yo traeré un pedazo de pan para que os alimentéis y después sigáis adelante, puesto que habéis visitado a vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa y habla, ¿no? Que él empezó a preparar los alimentos, le dijo a Sara, le dijo a un criado. Se movilizó rápidamente para que los visitantes estén bien. 3 enviados, y entre ellos estaba el Señor, seguramente, porque dice que el Señor se apareció y había dos más con él. Entonces acá vemos cómo era generoso Abraham, desprendido. Vemos también, si Tomás puede leer Proverbio 11:25, que nos habla también, Proverbio 11:25. Sí, dice, el alma generosa será prosperada. El que saciare, él también será saciado. Amén. Muy bien. Entonces, la generosidad, eso va en contra de ser avaro, de ser tacaño, de ser agarrado, se dice acá también. Amarrete. Amarrete, varios sinónimos ahí, ¿no? Es todo lo contrario, ser generoso. Pero a veces uno piensa también solamente acá, bueno, fue generoso en darle alimento, algo, vamos a decir, material, pero también se puso a su disposición, mostramos una actitud de servicio, de hospitalidad. Hay un versículo que dice que Hebreos 13:2 que algunos sin querer que hospedaron ángeles, como fue Abraham. Entonces eso también un acto de generosidad, ser hospitalario con los inmigrantes, con los que vienen de otro lugar. Si somos de acá, por ejemplo, ahora nosotros cuando llegamos acá éramos de otro lado, no conocíamos nada, no tenemos ningún pariente acá. Y entonces es bueno que uno cuando llega a un lugar sienta cierto acogimiento, ¿no? Y igual Abraham fue así, fue generoso, pero también tenemos que ser generosos, no solo digo en el material, en la disposición, en el ser servicial, eh, en palabras también, porque a veces podemos dar un consejo, ¿no es cierto? Hay muchas formas de ser generoso, muchas que ahora se me escapan. Ayudar a alguien, llevando a alguien a algún lugar si no tiene movilidad, pues, cuántas cosas hay para demostrar que somos generosos, ¿no? Preocuparnos si está enfermo, preguntar, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y Abraham mostró generosidad. Yo tengo también Timoteo 6:18, a ver si el que me encuentra primero, Timoteo primera. Primera Timoteo 6:18. No sé. Acá está.
que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Amén. Bueno, es una recomendación, ¿ves? Ujú, De Pablo a Timoteo, ¿no? Era un pastor joven y que seamos dadivosos. ujú, Muy bien, en buenas obras. en buenas obras. Ricos en buenas obras. Rico en buena obra. Entonces Abraham era generoso. Después también Abraham era una persona de valor, de valentía. Vamos a leer Génesis 14:13. Génesis 14:13 al 16. Si lo puede leer Tomás, le vamos a dar a Tomás. 14 del 13 al 16. Ok. Esto habla del tiempo que habían unos reyes que conquistaron Sodoma y Gomorra y llevaron a Lot cautivo. Entonces, dice el versículo 13, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Amén. 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 Perdón. Sí. Ahí se unió Marisol, la saludamos. Bueno, muestro otra vez acá el mensaje. Gracias y paz. Que el Señor te bendiga, Marisol. Estamos contentos que puedas estar compartiendo con nosotros. Bueno, seguimos. Bueno, entonces vemos que acá era Abraham no era militar, no tenía un ejército. Él, lo que dijimos, él era incluso de eso lo vamos a recalcar. Él más que un peregrino, él era un inmigrante residente, así más específico. Porque él era inmigrante de otro lado, pero era un residente porque estaba temporalmente en un lado, en otro se iba así, y se iba como nómada viviendo, ¿no? Y no tenía ejército él, pero él juntó 300 personas de los que estaban con él. Mirá toda la cantidad de gente que estaba con él, ¿eh? Familias, siervos, y organizó una milicia para rescatar a su sobrino que unos reyes conquistaron donde vivía Lot y se lo llevaron cautivo, a él, a su mujer, hijos. Y él fue y lo recapturó, o sea, lo trajo de vuelta. Y también, bueno, y acá tuvo unos aliados también, que eran donde él vivía, ¿no? Que eran cananeos. Y él fue y lo recuperó a su sobrino. También vemos 31:6 de Deuteronomio, que nos habla de esto, del valor. Deuteronomio 31:6. Y si Tomás me ayuda con el Salmo 27:3. Deuteronomio. Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amén. Eso lo dice Moisés, ¿no es cierto? Josué es instalado como sacerdote. Claro, se lo dice Moisés a Josué. A Josué. ¿Mm? Claro, exacto, Pero sí. también es un mandato para él, y no solo para él, sino para todos nosotros también, y para el pueblo que... Pero él iba a ser líder que iba a seguir a Moisés, el sucesor. Y el Salmo 27:3. Sí, dice David, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Amén, amén. Entonces, Dios nos llama también, como Abraham, a ser valientes, a ser valerosos, a
a no achicarnos, así decimos acá, a hacerle frente a las situaciones. Acá, bueno, tenía este problema que surgió con su sobrino, a pesar de que ya no vivían juntos, ¿no? Pero él se sintió obligado a ir a rescatarlo a su sobrino. Y, y también nosotros se nos pueden presentar situaciones que debemos, acá se dice poner el pecho, poner el pecho, ¿viste? Poner el pecho, o sea, no esconderse, no dar la espalda, ¿eh? Sino enfrentar la situación y darle para adelante, como otra expresión de acá, ¿no es cierto? Argentina, ¿no? Que deben mostrar valor en el trabajo, a veces hay que tomar valor para decirle algo a alguien, y a veces son cosas, palabras que no le van a gustar, que eh, valora las pruebas, como le tocó a Abraham, también con el valor que tuvo que enfrentar, que tenía que sacrificar a su hijo, al único hijo que tenía de su matrimonio, ¿no? Valor, valor para predicar el evangelio cuando estamos rodeados de incrédulos y estamos solos a veces, porque a veces uno tiene valor cuando hay dos, somos dos, aunque el Señor nos manda ahí de dos en dos, pero a veces nos puede tocar solo, que estamos y que Dios nos dé valor. Ahora a mí cuando tenga que estar ahí en la votación también, que Dios me dé valor, si se da la oportunidad de hablar de Él. Eh, porque a veces uno como que se achica, porque claro, en general hay más inconversos que conversos, ¿no es cierto? Y al que dirán, al que se burlen, ¿no? Y no, tenemos que ser valientes, ¿no es cierto? Decir lo que tenemos que decir, si es dar testimonio, si es enfrentar una prueba, ¿no es cierto? Alguna enfermedad, a veces no lo enfrentamos porque, como quien dice, nos achicamos y nos deprimimos, nos entristecemos, nos ponemos mal humor, y son formas de no enfrentar la situación, de no tener valor. Y acá vemos que fue valeroso Abraham. Vamos a buscar también otro pasaje que nos habla de que no era corrupto. Algo difícil de encontrar ahora en este mundo. Y en Argentina, no te digo. Génesis 14:21. Génesis 14:21. Después que pasó esto con su sobrino, nos dice del 21 al 24 que... Vamos a leer. ¿Qué era? ¿Génesis? 14. Ah, del 21. Entonces, después vamos a relatar, cuando Abraham rescató a Lot, dice después el 21 que el rey de Sodoma, porque acuérdense que Lot vivía ahí en Sodoma, en esa región estaba ahí, y dice que el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes, las cosas materiales que habían recogido, el botín, digamos. Y Abraham dijo al rey de Sodoma, he jurado al Señor Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, a dar testimonio acá, que no tomaré ni un hilo ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré. Acá dice otra, nada para mí, excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre. Ellos tomarán su parte. Bueno, entonces, claro, porque él se estilaba eso. Vos conquistabas un lugar y ¿qué hacías? Te quedabas con las posesiones de ese lugar. Pero en este caso, bueno, Abraham liberta a Lot, las cosas que se habían llevado, también los otros, ¿no es cierto? Los saqueadores, tanto de Lot como de la gente que vivía ahí, aparte de Lot, ¿no?
Estoy con mi perrito acá, perdón. Está acá, ahora se fue a dormir. Ya tuvo un rato largo. Entonces, él no quiso nada porque a él no le fue, él fue a rescatar a su sobrino nomás, no fue a apropiarse de los bienes de los de Sodoma, porque esas cosas eran de la gente de Sodoma. Y él no quería tocar nada de eso. Y bueno, acá tenía también un sentimiento de, bueno, que él no quería que piensen que él se enriquecía de esas cosas, de esos, todo lo que tenía era porque Dios se lo daba, ¿no? Eh, entonces él, también como decimos acá, no fue corrupto ni ventajero, decimos acá. Después el otro día cuando estudiamos también, ya estamos en Génesis 23, cuando murió Sara, ¿se acuerdan? Ah, sí. Murió Sara y como dijimos ellos, esa tierra donde vivían en Canaán, que todavía no les pertenecía porque tenía que pasar muchos años, ellos eran extranjeros y migrantes, entonces murió la mujer, Sara, y bueno, ¿dónde la entierro? Si no es mi tierra. Entonces pidió permiso a esta gente para enterrar a su mujer en una cueva. Entonces, pero ahí vemos el episodio que se la querían regalar o prestar. Y dijo, no, yo la voy a pagar. Eso sí, después quieren buscarlo, está lo tengo en Génesis 23:13. Espera un poquito. Bueno, seguimos con la meditación de hoy y estábamos diciendo que, bueno, que como dijimos, Abraham no era una persona corrupta ni ventajero, no sé, es algo importante de destacar. Y vamos a ver también que Abraham era un adorador. Vamos a buscar Génesis 12:8. Era un adorador, o sea, tenía en cuenta a Dios en todo momento, no en una reunión solamente. 12:8 dice, de allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Eso es no tan. Abraham fue un ejemplo, ¿no? Pero también lo hizo Isaac, Jacob. Ellos hacían un altar e invocaban al Señor. También nos podemos encontrar esto en 13:18 de Génesis, ¿no? 13:18. Entonces Abraham mudó su tienda y vino y habitó en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar al Señor. Y sigue. Después también podemos buscar en Génesis 14, del 19 al 20. Bueno, acá cuando leímos, no lo leímos esto, pero cuando Melquisedec, que era un sumo sacerdote, dice, y lo bendijo, diciendo, bendito sea Abraham, Dios del Altísimo, creador del cielo y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, cuando rescató a Lot. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Le dio el diezmo de todo lo que había obtenido en esa recaptura de su sobrino. Vemos también que él estaba desprendido también de lo material. Le dio a este hombre, a Melquisedec. Después también otra cosa que vemos es cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, que dijimos, Isaac. Ahí también hizo un altar, hizo todo. Entonces vemos que él tenía en cuenta, Dios siempre invocaba a Dios, no, lo tenía siempre presente, algo que nosotros tenemos que imitar, ¿no es cierto? ¿No? A veces somos culteros, le llamamos nosotros, que quiere decir que cuando hay reunión nos ponemos cara de religioso, nos vestimos y vamos, pero no, siempre las 24 horas del día teniendo en cuenta a Dios que está en nosotros y alrededor nuestro. También era un hombre poderoso en oración, otra cosa que con la idea que vamos a ver. Vamos a buscar en Génesis 18:17. Si le podés leer, Carolina. Génesis 18:17. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Sí. O sea que acá Dios tenía un plan que era
ya la corrupción había subido tanto a Sodoma, Gomorra, toda esa zona, que Dios iba a destruirla, a esas poblaciones. Eh, y dijo, yo no le voy a poder ocultar esto a Abraham, dice el versículo este, el 17. Pero si seguimos más abajo, tenemos desde del 23 en adelante, Abraham se acercó y dijo, ¿en verdad destruirás al justo, justo con el impío? ¿No? Y ahí empieza, tal vez a 50 justos entre la ciudad. ¿En verdad los destruirá y no perdonará el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? ¿No? Entonces dijo, no, si hay en Sodoma y Gomorra 50 justos, perdonaré todo el lugar por consideración a ellos. Y bueno, y sigue hablando, Abraham, ¿no? Sigue intercediendo porque sabía que Lot, su sobrino, estaba ahí, ¿no? Y seguía un ejemplo, ¿no? De la insistencia, de la oración, de la intercesión. Vamos a buscar, ¿le puedo pedir a Tomás? Sí, sí. Si podemos buscar Mateo 15:27, Tomás. Y vos buscar Lucas 22:44. Busca. 22:44. Mateo 15:27. Sí. Esta es la fe de la mujer cananea. Y dice, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Es Y, decir, y- sí. amén. Y, amén. ¿Y qué dice Jesús a eso? ¿A lo que pasó? ¿Qué dice? Dice que, oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Muy bien. Porque acá recordemos que Jesús dijo que yo vengo a hablarle a al pueblo de Israel, ¿no es cierto? A los descarriados de Israel. Y esta mujer era de otra ciudad, de otra región, de otro pueblo. No era israelita, no era judío. Entonces, dice, que le insistió tanto que Dios le concedió que se sane su hija. Amén. O sea que ella fue un poco más allá, insistente. Y vos, Lucas 22:44. 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en la tierra, hasta la tierra. ¿Se ¿Qué? escuchó? ¿Se escuchó? Si no, lo vuelvo a leer. Sí, se escuchó. Sí, escucha. Está bien. Aquí vemos a Jesús, ¿no es cierto? ¿Qué hacía Jesús? Oraba y su oración dice que su transpiración era como gota de sangre. Su sudor. ¿M? Su sudor, transpiración, ¿no? Ujú. Y vemos cómo él intensamente estaba orando, justo en su momento culmine, ¿no? Cuando lo iban a entregar. Acá vemos cómo también Jesús fue un orador, un intercesor por excelencia. Y yo tengo también Hechos 12:5, que nos dice, perdón, 12:5. ¿Está bien? Sí, está bien. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por Por él. él. La iglesia hacía oración ferviente. Ujú. Estaba Pedro preso, ya habían matado a Jacobo, y bueno, querían seguir con los otros apóstoles, y bueno, y la iglesia oraba fervientemente, fervientemente. Y así también Abraham nos enseña que debemos orar y orar. Y bueno, y como ser también respetuoso delante de Dios, como lo fue Abraham, dice, no se enoje mi Señor, y seguía pidiendo, intercediendo, ¿no? Que nosotros también seamos respetuosos de la voluntad de Dios, ¿no? Y también fue un hombre de fe. Vamos a buscar Génesis 22, 10 al 11. Génesis, acá cuando Dios le dijo que sacrifique a su hijo.
Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que me temes. Temes a Dios, ya que no me has rehusado tu único hijo. Amén. Entonces acá vemos cómo él, él tenía fe que Dios iba a hacer algo. Iba a hacer algo. Que él tenía que sacrificar a su hijo, pero Dios iba a hacer algo. Él tenía fe, confiaba en Dios, confiaba que lo que le pedían, eh, eh, él lo tenía que aceptar y Dios iba a mostrarle algo, ¿no es cierto? Como le mostró ya el corderito que iba a suplantar a su hijo en el sacrificio. Y también tenemos Hebreos, que nos habla de él. Hebreos 11:17. Hebreos nos habla mucho de todos los héroes de la fe, y acá incluye a Abraham. Ujú. Hebreos 11:17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, o sea, Abraham, ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. O sea que él tenía fe que Dios, hasta que si él lo llegaba a sacrificar y quemar, Dios le iba a dar un hijo nuevo, otra vez, se le iba a resucitar. Y eso es como dice también Hebreo en el capítulo, versículo 1, 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se ve, no se ve. Abraham no lo veía, pero sabía que Dios iba a actuar, que le pedía eso, pero él es soberano, Dios, y actuó en fe, pero no llegó porque Dios vio su corazón. Entonces nosotros también debemos ser como el hombre de fe, mujeres de fe, confiar en él, por más lo que nos diga sea una locura, porque era como una locura, que Dios le pedía a él que, que a los 100 años tuvo su hijo y después le pasa unos años y dice que lo sacrifique. Pero Dios, Abraham le creyó a Dios. Entonces nosotros también debemos ser hombres de fe como Abraham, poderosos en oración, adoradores, con valor, con sujeción a Él, ¿no es cierto?, con generosidad, ser obedientes. Toda esta cualidad que tenía Él, nosotros, como dijimos, Abraham, un mortal elegido por Dios. Omar, un elegido por Dios. Un mortal. Carolina, Tomás, Marisol, mortal elegido por Dios que en sus manos podemos ser grandes hombres y mujeres, en sus manos, como fuera. Espero que el Señor le bendiga y que sea de bendición este mensaje. Amén. Bueno, hermano, ¿querés decir algo? Así ya vamos finalizando. Sí, recordar, meditar que Dios lo escogió precisamente por todas esas virtudes que habíamos meditado, porque Dios, cuando hizo su plan, Él vio todo lo que iba a pasar antes. Entonces Él dijo, este Amén. es el hombre que yo necesito, este es el hombre que va a tener la fe, que va a tener la obediencia, que va a tener todas esas bondades que yo quiero en el ser humano. Entonces ahí fue que Dios lo eligió a Abraham. Entonces tenemos que imitar esa fe, esa obediencia, todos esos valores, todos esos frutos, Amén, Señor. para que Dios también nos elija para los propósitos que Él tiene. Porque Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy y por siempre. Sí, Señor. Así que muy buena meditación y estemos pensando en esto. Así es, así es. Abraham es un ejemplo, ¿no? De fe, porque él actuó por fe, ¿cierto? Cuando dejó todo su lugar, ¿no? Sin saber
Nosotros como ser humano queremos saber todo siempre, ¿no? Ujú. Todos los detalles, no nos movemos así nomás, ¿cierto? Pero él dejó todo, ¿no? Dejó todo en esos tiempos, era caminar, era, ¿cierto? No, no, era como de caminar y iban también En el desierto, en mulas, en ¿no? mulas y nada, O sea, a pie. tampoco es que es como ahora, que vamos en el auto o el carro, como dice Ujú. Tomás, o avión, ¿no? Eran difíciles, difícil moverse, muy sacrificado, ¿no? Entonces él dejó todo, ¿no? Dejó toda su parentela por fe, y para ser obediente al Señor. Así también nosotros tenemos que ser así, ¿no? Vivir Así por sea, fe. Padre Santo. Aunque no veamos a Dios, aunque no veamos a Cristo, Sí. sabemos que Él está ahí, ¿cierto? Y que Él quiere de nosotros obediencia. Bueno, Sí, hermano. te dejo, Tomás, para que termine la reunión, porque vos sos el que dirigiste. Amén, así Amén. es. Entonces, cualquier consulta, hermanos y amigos que estén viendo, ahí pueden contactarse con nosotros. Cualquier pregunta bíblica. Y le Amén. soltamos eso a meditar la palabra, a creer la palabra como está escrita ahí y a imitar todos los personajes bíblicos maravillosos que tenemos Sí, aquí. Señor. Así que el Señor les bendiga mucho, gracia y paz. Y nos veremos en un próximo vídeo. Gracias y paz. Gracias y paz, hermanos. Eh, Estamos en contacto y cualquier cosa, debajo del video va a estar todos los medios de contacto. Hasta luego, que el Señor les bendiga.